Vale. Hola, hoy empezaremos una ruta que está muy bien, que es desde San Andrés de la Barca, desde la ermita del Palau. Esta ermita fue reconstruida en el 1882 por el párroco Gaietà Juanico y está sobre una base gótica. Tiene un ciprés enorme. El que está a la izquierda, este lo plantaron hace poco, porque el que había allí era igual que el de la derecha, pero ya estaba muerto. Pasamos por la zona antigua del Palau, que hay unos caseríos antiguos, creo que es por lo que estaba formado antes esta zona. Vamos a pasar por debajo del puente, con cuidado, voy a dejar de grabar porque aquí hay piedrecitas. Un paisaje ideal para pasear en bici. Todo es Arla Morera del Llobregat. Ahora nos acercamos al puente azul. El azul es de la transhumancia del ganado, color azul. Desde aquí captamos una buena fotografía, una buena imagen de los dos puentes. Vemos cómo va corriendo por encima también. Hacia esta dirección es la que vamos a ir. La dirección Martorell. Venga. Adeu. Adeu. Todo bien indicado. Nosotros seguimos hasta Martorell. Ya estamos llegando, ahí se ve. Como está todo de pintadas, intentaré ahora leer lo que pone. En su función de reunir la antigua traza de la vía Augusta que pasa por el Puente del Diablo con la ribera del río. El Camino del Diablo quiere simbolizar el retorno del hombre a la naturaleza. Metáforas de vida, muerte y resurrección se suceden en el sentido descendente y ascendente del itinerario. Este es el arco romano. Es original. Lo demás fue destruido en el año 1963 por una riada. Como hecho histórico, a mencionar que en el 1939 fue destruido por el ejército republicano en su retirada. Llegamos a la estación Vila y tiramos un camino hacia arriba a la montaña. Nuestra ruta tiraremos hacia la Torre Posada. Fin del trayecto. La Torre Posada. En esta zona ocurrieron varios episodios durante la Guerra Francesa.
Uno de ellos fue la emboscada a los franceses del general Manso, o la lucha del baró de Heroles contra la división francesa del general Lamarque. Estos hechos se sucedieron en 1812 y 1814. Vemos el profundo foso y aquí abajo ya vemos el puente del Diablo y el río Llobregat. Ahora haremos la vuelta por este camino que vemos aquí abajo, paralelo a la autopista, y ya regresaremos. Bueno, nos vamos de vuelta. Hemos hecho una buena ruta y hemos visitado algo de historia. La próxima vez haremos otra también que espero que sea interesante. Y espero que les haya gustado esta.